Buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla el material de trabajo que vamos a analizar. Estamos en el bloque número 6, donde tenemos química de soluciones de sistema dispersos. Noticia. La ingeniería, sobre todo la aeronáutica, la aeroespacial y la electrónica, han sido una de las grandes propulsores de la ciencia de los materiales, dado lugar a nuevas aleaciones conocidas como vidrios metálicos, siendo material producido con materiales que no poseen estructura amorfa con vidrio. En la web, bebidas gaseosas. Las gaseosas son hoy en día las bebidas más consumidas en todo el mundo, especialmente en los jóvenes. Son bebidas saborizadas, efervescentes, sin contenido de alcohol. Su consumo excesivo se asocia a una ingesta más baja de numerosas vitaminas, minerales y fibra, que aumenta el riesgo de la osteoporosis, problemas renales y cardíacos, entre otras enfermedades. Una lata de 12 onzas contiene aproximadamente 10 cucharadas de té de azúcar y aporta 150 calorías. Las películas. En el siglo XXI revolucionó la gastronomía gracias a la famosa cocina molecular que se basa en la extracción de la esencia de los nutrientes de alimentos potenciados los sabores por medio de la utilización de compuestos químicos, convirtiendo en la cocina en un auténtico laboratorio. Sistema dispersos. En la naturaleza no se encuentran sustancias químicas en estado libre, es decir, están unidas a otras sustancias formando mezclas o sistemas dispersos. Recordemos que existen dos clases de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas o disolución es aquella en la que es posible distinguir su componente o simple vista o con el microscopio óptico, es decir, que las homogéneas sí se puede visualizar. em, Ya. Cualquiera de estas es que no se puede visualizar, ¿no? No es posible visualizar, es como que se une la materia, no se puede visualizar ni en el microscopio ni nada. En la que es heterogénea es aquella que puede distinguir sus componentes o simplemente vista o al microscopio o óptico, ¿no? Es decir, que sí se puede visualizar. Podemos que tengamos, yo que sé, el aceite y el agua sí se puede visualizar, se puede ver cuál es el aceite y cuál es el agua y por qué no se mezclan. Las dispersiones coloidales a los componentes de una mezcla heterogénea no siempre la podemos distinguir a simple vista. En algunos casos es necesario el microscopio para identificar los componentes que forman tales mezclas. Una dispersión coloidal es una mezcla heterogénea que precisa el microscopio para distinguir sus fases. Una dispersión coloidal está formada por dos fases. Tenemos la dispersa y la dispersante. La dispersa se trata de que es el componente que se encuentra en menor proporción y es la fase discontinua, en forma de partículas. Las partículas dispersas de las coloides no son visibles directamente, solo los son mediante microscopio, dando que sus tamaños oscilan entre el 1 nm y el otro en mililitros. Fase dispersante es el componente mayoritario de la mezcla que constituye la fase continua. La fase dispersante normalmente es fluida. Un ejemplo de la dispersión coloidal es la leche formada por pequeñas gotitas de grasa. Fase dispersa en un medio acuoso, fase dispersante. La siguiente tabla muestra los distintos tipos de dispersiones coloidales según el estado de fase dispersante o dispersante. Fase dispersante, sólida, líquida y gaseosa, y esta es la fase dispersa, sólida, líquida y gaseosa. Sólido con sólido, podemos observar que tenemos algunas aleaciones. Líquido con sólido, sol o suspensión coloidal, ejemplo, las pinturas. Gaseoso con sólido, aerosol, sólido y el humo, ¿no? Esto puede ser un humo. Tenemos sólido con líquido, puede ser gel, líquido con líquida, emulsión, gaseosa. Tenemos aquí gaseosa con líquida, aerosol líquido. Tenemos también que en la sólida con líquida tenemos la mantequilla, la gelatina, líquida con líquida, mayonesa, cremas, cosméticos, gaseosas, la niebla. Sólida con gaseosa, espuma sólida, o también como ejemplo un merengue, líquida con gaseosa, espuma, o ejemplo nata. Y gaseosa con gaseosa, pues no existe este tipo de situaciones en la fase dispersa con dispersante.
Una característica de las dispersiones coloidales es que dispersan la luz, por lo que las partículas dispersas son visibles cuando el coloide es atravesado por un haz luminoso. A este fenómeno físico lo conocemos como efecto Tyndall. Debido a este efecto, las dispersiones coloidales suelen ser opacadas o translúcidas a diferentes de las mezclas homogéneas o disoluciones que son transparentes, que el menor tamaño de sus partículas de estas diferentes permiten distinguirlas. El efecto tinal las observamos claramente cuando usamos los foros del auto en la niebla o cuando entra en luz solar en una habitación con polvo. En química denominamos fase o cada una de las partes homogéneas que forman un sistema material. La fase puede ser sólida, líquida o gaseosa. Los sistemas homogéneos presentan una sola fase, mientras que los sistemáticos heterógenos están formados por varias fases. Tenemos una linterna donde tenemos el agua de la luz no es visible y el agua de la luz es visible, ¿no? Así, la dispersión coloidal y la disolución. Tenemos una actividad en la plataforma que ya está plasmada, chicos. Por favor, revisar, leer con tiempo. Tienen hasta el día de mañana, 11 de la noche, para poder realizarla. Así que tienen todo el tiempo del mundo para leer la actividad y saber qué puede dar solución. Veamos un poquito. Investiga si las siguientes mezclas son suspensiones o dispersiones coloidales y si son coloides. Indica qué tipo, ¿ya? Son son seis componentes. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las mezclas homogéneas y las sustancias puras? Indica cuáles son las fases dispersante y la fase dispersa en el humo, justifica por qué los medicamentos que se presentan en forma de suspensión es necesario agitar el medicamento antes de administrarlo al paciente, indica cuál es la disolvente y cuál es el soluto en cada una de las disoluciones siguientes. Esto es muy importante, esto habíamos visto anteriormente en clases. Soluciones o disoluciones. Hemos visto que las mezclas homogéneas a nivel molecular de dos o más sustancias que puedan hallarse en proporciones variables reciben el nombre de disoluciones. Algunos ejemplos son vinagre, el ácido clorhídrico, el aire, la sangre, el agua, el mar, etcétera. Tenemos la sangre que es una disolución y el vinagre que es una mezcla homogénea. En la disolución acuosa llamamos disolvente al agua y soluto al otro u otros componentes. Esta nomenclatura se amplía a cualquier disolución de dos componentes de manera que al abundante lo llamamos disolvente y al menos abundante soluto. Las propiedades de las disoluciones dependen de las que presentan sus componentes, aunque en general la relación no es directa entre unas y otras. Así, por ejemplo, el agua pura y la sal no conducen la electricidad, sin embargo, la disolución de sal en agua sí es una conductora. Puede considerarse 9 tipos diferentes de disoluciones dependiendo del estado en que se encuentren sus componentes, sólido, líquido, gaseoso. La más habitual es aquella en la que uno de los componentes es líquido. De estas, la más común es la que tiene el agua como componente líquido. Veamos aquí el cuadrito. Permítame un momentito, por favor. De Guayaquil, donde le pusiste que les ha emitido, hay mensajes que no han sido, o sea, comentarios en la publicación, que no has enviado el link. Mándale el API mío de WhatsApp. Buenas. Tiene tarjetas de San Martín. Ya. La clasificación de las disoluciones según el estado de agregación de sus componentes. Tenemos el disolvente y el soluto, sólido, líquido, gas, sólido, líquido y gas. Sólido con sólido tenemos oro, plata o la aleación. Líquido con sólido, azúcar en agua. Gas con sólido, polvo muy fino en aire. Sólido con líquido, mercurio en cobre. Líquido con líquido, agua y etanol. Gas con líquido, agua en aire, aire húmedo. Sólido con gas, hidrógeno en paladio, líquido con gas, oxígeno en agua y gas con gas, aire.
Algunos tipos de mezclas heterogéneas. Según el estado de agregación de los componentes y el tamaño de las partículas, algunos tipos reciben nombres especiales. Coloide, suspensión, emulsión. Coloide, las partículas tienen un tamaño comprendido entre 0.001 y 0.1. Las partículas no sedimentan, atraviesan los filtros ordinarios y son invisibles a simple vista, por ejemplo, la tinta. Suspensión, las partículas tienen un tamaño comprendido entre 0.1 y 10. Está formada por una sustancia sólida dispersa en un fluido. Las partículas sedimentan y pueden separarse por filtros ordinarios, por ejemplo, el polvo en el aire. La emulsión, las partículas tienen un tamaño superior a 0.001, formada por dos líquidos invisibles, uno de los cuales están dividido en pequeñísimas gotas dispersas en el otro. Con el tiempo suelen separarse en fases diferenciadas, por ejemplo, el agua y el aceite después de agitar la mezcla. Según la proporción de soluto y disolvente, las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas y saturadas. Las diluidas dicen que si la cantidad del soluto es de relación con la disolvente, es muy pequeña. Si la cantidad de soluto es elevada respecto a la disolvente, es concentrada. Si el soluto está en la máxima proporción posible respecto al disolvente, es saturada. Así, cuando añadimos un poco de sal común al agua, observamos que el disolvente con facilidad son solo agitando la mezcla. Si añadimos poco a poco más sal, este sigue disolviendo hasta que llega un momento en el que la sal añadida permanece en el fondo del vaso y se disuelve por más que agitemos. En este caso, hemos obtenido una disolución saturada. Una disolución saturada es aquella que a una temperatura determinada ya no admite más soluto, o sea, ya no se disuelve. Las partículas del sólido se van dispersando entre las que es el disolvente de forma que van pasando la disolución. La velocidad de disolución se puede considerar constante. A su vez, las partículas del soluto que están disueltas pueden unirse de nuevo al sólido. Tienen lugar dos procesos: paso de las partículas del sólido a la disolución y paso de las partículas del soluto en disolución al sólido. Se llega a una situación de equilibrio dinámico. Las velocidades, dos procesos de igualdad, la cantidad de sólido y la concentración del soluto en la disolución permanecen constantes. La disolución está saturada. Podemos observar así. Esto es con respecto al día de hoy, esperando que les vaya súper bien, que tengan un excelente día, no se olviden de la actividad y nos estaríamos viendo a la próxima clase. Chao, chicos.